Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestras evidencias finales del módulo Normatividad y Derechos Fundamentales de la Primera Infancia, presentado por Gloria Vélez, Natalia Olaya, Alejandra Abello, Adriana Mendivelso y Erika Cuán, del grado 2A, con la docente Ángela Sabugal del Instituto José Celestino Mutis. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les habla Natalia Olaya y estamos con un invitado especial. Él se llama Zapito, con quien los voy a dejar porque les va a enseñar un tema súper importante. ¿Listo? Entonces todos muy atentos a lo que nos va a enseñar Zapito. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la normativa. ¿Ustedes sabían que este es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución u organización privada o estatal? También hablaremos sobre los tipos de normativa. Estos son ambiental, y la ambiental es la que regula la explotación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Por otro lado, está la educacional. Esta fija criterios para tareas, funciones, evaluación, acreditación de todo el aprendizaje. También tenemos la informática. Esta establece los criterios para la creación de sistemas informativos. Está también la normativa tributaria, que designa las obligaciones en materia de impuestos en acciones comerciales. Y la laboral, que es la que vela por la seguridad e higiene de los empleados de una empresa. Por otro lado, vamos a hablar sobre qué es la ley. ¿Ustedes sabían que la ley es una regla o una norma? Por otro lado, vamos a hablar sobre qué es la ley. ¿Ustedes sabían que la ley es una regla o una norma? Un precepto que también se refiere a una legislación. Por otro lado, hablaremos sobre qué es un decreto. Esta es toda disposición administrativa que proviene de una autoridad o poder superior compuesto por normas o reglamentos. Por último, tenemos qué es la legislación. Y estas son las leyes que determinan y regulan en materia. Pero no se nos puede olvidar. ¿Ustedes sabían que una sentencia es la resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso? Pues sí, amigos, todo esto ahora es la normatividad. Entonces estén muy pendientes sobre todos estos temitas. Chao, espero estén muy bien. Hola, mi nombre es Adriana. Hoy les voy a hablar de la historia de la normatividad educativa en Colombia. Acompáñenme. La historia de la educación en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar la religión a los indígenas y con ello el idioma español. Las primeras escuelas fueron creadas durante el siglo XVI, ya cuando habían varios descendientes de los españoles. Se centraban en enseñar a leer y a escribir. Al mismo tiempo se inculcaba la religión católica, el latín y los valores necesarios para vivir en sociedad. En ese sentido, una vez el niño aprendiera a leer y a escribir y estuviera en edad como para tener una carrera, podía elegir entre el derecho, la educación y la tecnología. Sin embargo, después de la independencia en Colombia, la educación pasó a manos del Estado y dejó de ser controlada por la Iglesia Católica. No obstante, la religión católica nunca fue apartada del todo de la educación, ya que siguió formando parte del plan de estudio. Es importante mencionar que la educación, tal como se conoce en la actualidad, es el resultado de un conjunto de cambios que se fueron dando con el pasar del tiempo y de los años, con el objetivo de tener una educación acorde a las necesidades de la sociedad. Durante el periodo previo a la independencia de Colombia, la educación era un beneficio que solo recibían unos pocos, específicamente los varones blancos, es decir, los descendientes de los españoles, y de acuerdo a su estrato social podrían llegar a ser bachilleres, maestros, doctores o abogados. Durante este periodo la educación era privada. En 1870, el Congreso declara que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, y para lograrlo ofreció que aplicara el 4% del presupuesto nacional a la educación. Posteriormente, en 1886, se establece que la misma sería regulada por el Ministerio de Educación, por lo que se observa que desde ese momento el gobierno de Colombia toma el control de la educación de los colombianos. No obstante, la religión siguió desempeñando un papel fundamental, ya que seguía impartiendo desde las escuelas.
En ese mismo año se dividió a la educación en etapas: primaria, secundaria y profesional. A principios del siglo XX se divide la educación primaria en dos clases, una rural y una urbana. La educación secundaria es dividida también en dos partes, una técnica y una clásica. Sin embargo, al principio la educación no era valorada, ya que la fracción de la población que vivía en zonas rurales consideraba que era más importante la agricultura porque su medio de subsistencia era la siembra. La educación era considerada inútil, representando solo una distracción que hacía que sus hijos se alejaran del trabajo del campo. En 1870, el Congreso declara que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, y para lograrlo ofreció que aplicara el 4% del presupuesto nacional a la educación. Posteriormente, en 1886, se establece que la misma sería regulada por el Ministerio de Educación, por lo que se observa que desde ese momento el gobierno de Colombia toma el control de la educación de los colombianos. El sistema educativo de Colombia se divide en 4 etapas: la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior. En la educación preescolar está dirigida a todos los niños en edades comprendidas de los 3 a los 5 años, que es catalogado ahorita como de 0 a siempre. Atención a la primera infancia. Actualmente Colombia está pasando por uno de sus retos más grandes gracias a la pandemia, ya que tuvieron que adoptar nuevas estrategias de aprendizaje, en este caso la virtualidad. La pandemia hizo que la educación tuviese que tomar decisiones que no se habían pensado en un principio, como lo fue el uso de las tecnologías y los nuevos medios, las nuevas formas que ayudarán a complementar la educación presencial. Bueno, mis niños, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante de este módulo de normatividad, el cual es la Ley 1804 del 2016. Es la que presenta la iniciativa legislativa que tiene el propósito de establecer la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral en el marco de la doctrina de la protección integrada. También encontramos un tema muy importante que es la estrategia de 0 a siempre. Es la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia. Busca aunar los esfuerzos de los sectores públicos y privados, de las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional en favor de la primera infancia en Colombia. Profe, ¿y qué es la RIA? La RIA es una herramienta que permite ordenar la gestión de atención integral de manera consecuente con la situación y características de las niñas y niños de cada territorio, así como sus respectivos contextos. En la ruta de 0 a siempre también encontramos un plan de desarrollo 2015-2019. ¿Sabían ustedes, mis niños, que hoy Colombia es referente mundial en temas de primera infancia? Que trabajamos con más de 15 países en procesos de intercambio y cooperación técnica, que desde hace 5 años la primera infancia es prioridad en la agenda de gobierno. Hoy ya logramos atender íntegramente a más de 1 millón de niñas y niños. Por último, mis niños, encontramos la ruta integral de atenciones. Este modo de actuar contempla las acciones relacionadas con la formación y el acompañamiento a las familias en su labor de cuidado y la crianza, así como la salud, alimentación y nutrición de las niñas y niños, su educación inicial, recreación, participación y ejercicio de ciudadanía, lo que llamamos los estructurantes de la atención integral. Se afirma que estas acciones son estructurantes de la atención integral porque solo es posible afirmar que la integridad en la atención cuando todas ellas están presentes en la oferta que está a disposición de las niñas y niños en sus entornos. Ley 115 de febrero 8 de 1994. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente de carácter personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. El origen. La consagración de la Constitución de 1991 se proclamó la educación como derecho fundamental para todos los colombianos, dando como resultado la creación de la Ley 115 de 1994. En cuanto a la estructura de servicios educativos, la educación en nuestro país se clasifica en educación formal, educación no formal y educación informal. Los fines de la educación en Colombia radican en prestar atención al pleno desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta la formación, el acceso, el estudio, la promoción y la adquisición de los valores para el desarrollo individual y social de cada sujeto para su vida. Es importante que tanto el Estado como la sociedad y la familia asuman con responsabilidad, velen por la calidad de la educación y promuevan el acceso al servicio público educativo. El Estado colombiano es el principal exponente quien debe crear estrategias de seguimiento y de mejora para educación, proporcionando los recursos necesarios, así como las condiciones aptas y asequibles para los alumnos y los maestros. Con la implementación del Manual de Convivencia se tiene por objeto en la institución informar y poner en conocimiento a toda la comunidad educativa, los maestros, los alumnos, las familias, sus derechos, sus deberes y sus obligaciones para con la institución y toda la comunidad. La Ley 115 define las modalidades de atención para poblaciones con atenciones especiales. La educación para personas con limitaciones físicas está integrada a la educación formal regular. Por ejemplo, en el colegio hay rampas y elevadoras para incluir a estudiantes con limitaciones físicas para poderse movilizar y poder tener una educación como los demás estudiantes. Para terminar, se destaca que en el colegio aplica la Ley 115 y sus normas para hacer un seguimiento de su servicio educativo con el fin de crecer y mejorar cada día su nivel. Gracias. Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Esta ley tiene como finalidad garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, tanto con su familia como miembros de la sociedad. Esta ley establece normas para la protección integral, garantizando sus derechos, deberes y libertad. La familia, el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de brindar el derecho a la vida, a su integridad, alimentación, nutrición, identidad y registro por parte del Estado. Debe fomentar ambientes que desarrollen sus capacidades, garantizar una salud de calidad, el derecho a la educación. Todo esto debe ser respaldado por el Estado. Así como los niños y jóvenes tienen derechos, también tienen deberes, como respetar a sus padres, personas mayores y semejantes, cuidar el medio ambiente, respetar otras culturas, etnias y costumbres. Si no cumplen con estas normas y deberes, tendrán sanciones. Los niños menores de 14 años cargarán la responsabilidad a sus padres, quienes responderán por todos los daños causados. Los jóvenes de 14 a 18 años de edad serán sancionados de acuerdo a su falta. Sanciones como amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad, la intervención en medios semicerrados y la privacidad de la libertad en centros de atención especializados.